Buenos días. Buenos días, Erika MacGyver, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eso me alegra. ¿Usted? Bien, ternura, bien. Por Profe, aquí, buenos días. buenos días, Juancho. Buenos días, profe. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, mijo, bien, bien, bien. Buenos días, compañeros. Profe. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Ay, profe, yo tuve tantos problemas con eso ayer. Sí, mucho, ¿qué? Yo monté lo que pude hacer. Estuve súper enredada porque usted viera que se había hecho algo. Ajá. Pero le di a ternurita de que le siga luchando, le siga luchando. Yo de esta manera voy a montar la solución ahora al Classroom. La solución de Profe, taller. buenos días. Buenos días. Buenos días, Es que Jesse. nos enredamos con eso de los intereses, pues por lo menos yo. Buenos días, profe. Hola, Marucha. ¿Cómo está, profe? Bien, Marucha, ¿usted qué? Bien. Eso. Espere que yo suba, cuando monte a aclarar una hora el taller, resuelto para que lo visualicen, miren cuál era la falencia que tenían ustedes ahí para que la corrijan, no tengo problema. Lo importante es que lo hayan trabajado y hayan encontrado la dificultad que tuvieron para poderlo identificar. Porque vuelvo y le digo, todo no es carpintería, todo es análisis, ponerle sentido común a las cosas. Bueno. Sí, Sí, señor. Bueno, eso está muy bonito. Sí, tengo 17 participantes. Tengo 18, tengo 19. Ahí van ingresando. profe, esos intereses como los habían pagado para 2 meses no se dividen por 60 y se multiplican por los 30 del mes de marzo. Ternura, había que mirar desde qué fecha empezó a pagarlos. Porque en la fecha que empezó a pagarlos, si los pagó en enero, ya en enero se hizo un ajuste y en febrero se hizo otro ajuste. Queda pendiente por el mes de marzo el otro ajuste. No, el préstamo se lo hicieron el 20 de febrero. ¿Lo hicieron cuándo? El 20 de febrero. Entonces el 20 de febrero, ¿por cuánto tiempo? ¿Por 2 meses? Por 2 meses, 11 días de febrero, 30 días de marzo y 20 días de abril. Sí, pero tenías que ajustarlo por marzo no más 30 días y Por determinar eso, cuántos días, si fuera para 60 días. Y fueron para 60 días. en febrero se ajustaron 11 días, quedan pendientes por ajustar 49 días. Entonces 39 días. tenías que haber hecho la reglita. Si en 49 días faltan por amortizar, tanto, en 30 días, ¿cuánto? Mm, Era identificar cuántos días quedan pendientes para ajustar, para hacer el ajuste. Profe, y no es igual pues que dividirlo por 60, que son todos los días del préstamo, No, y multiplicarlo solo por 30, que no. no, Jesse, ¿por qué? Porque ya en febrero se ajustaron 11 días, entonces no tenías por qué ajustarlos solo de 60. Yo lo tuve pensando por ese lado, pero yo decía, bueno, pero como no nos dijo, pues no teníamos claro los 11 días, yo dije, bueno, pero ya en febrero se dieron a haber amortizado 11 días, desde el 20 hasta el 30, ¿cierto? Eso, Más los 30 días de marzo, y sé que son 20 días también de abril para ajustar los 60 días, 2 meses. sí, pero había que identificar que ya teníamos un ajuste en enero, en febrero, que ya se hizo allá en febrero. Por eso se decía que ese era un balance de prueba ajustado a marzo, antes de ajustes. Ah, correcto. Esa es la idea, pero no la hice. Ah, tranquila, vamos a corregir eso. Igual que los 805 días, Igual. Mire igual. que Eso en sí los lo hice así. 805 días, ahí yo ya les di ahí el tiempo. Faltan 805 días. Entonces, como yo les di el tiempo, 805, en los otros ejercicios tenían que buscar los días que quedan pendientes para ajustar para poder hacer el ajuste. Pues faltaban 805. Eran 1080.
pero solo Pero faltaban es 805. correcto. 100.000 Era 080, pago tanto, en 805 pago tanto, y de ahí saco el valor de los 30 días de marzo. correcto, correcto. Ese sí lo hice así, porque yo tenía mi idea. Bien, bien, bien. Bueno, Igual, yo no lo terminé, yo le mandé lo que hice los ajustes, hice la cuenta C, chicos, hice la gran mayoría. no era que mandaran lo que tenían, no. Me hubieran dicho, profe, me da un día más, yo con mucho gusto le doy un día más. Es que Ah, la esencia es haberlo terminado, no haberlo haberlo mandado a terminado. medias. Sí, porque, Sí, pero- si lo mandaste a medias te coloco .2. Ay, profe, pero valore el hecho de que uno hizo el esfuerzo. Bueno, chicos, miren lo que dice aquí abajito. Ujú. Dice, buenos días a todos, iniciamos clase, por favor apagar por un momento el audio para que escuchemos lo que vamos a hablar acá. Listo. Yo les había dicho a ustedes de la semana antepasada que por favor, cogieran, por favor me apagan el audio, sí, que cogieran ustedes la guía y le pegaron una lectura a la parte de los impuestos y que adicionalmente miraran la guía en las últimas hojas, la tabla de retención en la fuente. Ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Tema que vamos a trabajar y que este documentico yo se lo subí la semana pasada a Classroom para que también tuvieran un refuerzo ahí. Hay dos tipos de impuestos para nosotros, o hay muchos impuestos, pero para nuestro tema de hoy solamente vamos a tratar dos impuestos, que es el impuesto al valor agregado, el IVA, y el impuesto de la retención en la fuente. Vamos a hablar primero del IVA. Dice que el IVA es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo. ¿Cómo así que recae sobre el consumo? Natural, si yo compro un par de zapatos que vale 100.000 pesos y tienen IVA, pues yo pago sobre esos 100.000, calculo el IVA, que en este caso sería el 19% de los 100.000 pesos, me daría 19.000, entonces yo por ese zapato no pagaría 100.000, sino que estaría pagando 119.000 pesos. Por eso dice que es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el producto, sobre el consumo, bajo la modalidad de valor agregado. Entonces siempre los ejercicios cuando tengan IVA, le vamos a calcular ese impuesto. Dice que quiere decir que hace parte del bien o el servicio, lógico, porque hace parte del bien o el servicio en el momento de yo pagarlo. En vez de pagar los 100, pago los 100 más el 19% del IVA. Estaría pagando 119.000 pesos. Dice que para el año grabable 2020 la tarifa general del impuesto sobre las ventas es del 19%. Vamos a trabajar los ejercicios con tarifa del 19%. Hay tarifa diferencial, hay otra tarifa del 5% y hay tarifa del 0%, pero ese tema lo vamos a mirar en Tributaria 1. ¿Cómo se contabiliza el IVA? Entonces, el IVA se contabiliza en los dos aspectos, bien sea en el ingreso o bien sea en el gasto o en el costo. El IVA siempre se va a generar en una cuenta de pasivo, siempre va a ser una cuenta de pasivo del código 2408. Pero como es una cuenta de pasivo, se genera en el ingreso, el IVA se genera en el ingreso y el IVA se genera en el costo y en el gasto. Por tal razón, como se genera en el IVA, en el impuesto, en el costo y en el gasto, va a ser de naturaleza crédito. Y el IVA va a ser de naturaleza dependiendo entonces de su oportunidad. Entonces, miremoslo en la parte del ingreso. ¿Cómo se contabiliza el IVA en el ingreso? Dice, quien presta un servicio o vende un bien que está grabado, o sea, le está generando un ingreso, con dicho impuesto, él cobra el IVA. O sea, que el IVA se cobra en el ingreso y se contabiliza en una cuenta de pasivo de naturaleza crédito del código 2408. Si miramos el plan de cuentas, compañeras que lo tienen en las piernas, en la cama, en el comedor, donde estén estudiando, mira que la cuenta 2408 es un pasivo de impuestos sobre las ventas por pagar. Pero en el ingreso lo vamos a trabajar con una subcuenta
con la subcuenta 05. Y se llama que es un IVA generado. ¿Por qué generado? Porque yo lo estoy cobrando. Yo lo cobro cuando yo presto un servicio o vendo un producto. Entonces, el IVA en el ingreso va a ser una cuenta de pasivo de naturaleza crédito de la subcuenta 240805. Y lo vamos a mirar con un ejemplo acá. Dice que la compañía de puntos SAS, su objeto social es el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. Dice que en abril le presta, en abril 11, le factura, o sea, esta compañía le estamos facturando a Limitada, se le está facturando 15.250.000 pesos, más un IVA del 19% por servicios de mantenimiento a sus vehículos. Esta empresa le está generando un ingreso y esta otra empresa sería un costo. ¿Cuánto es el valor del ingreso? 15.250.000. Esta es la base. Esta es la base. Sobre esta base vamos a calcular el 19% del IVA. Entonces vamos a decir 15.250.000 por el 19 me daría 2.897.500 pesos. Dice que se cobra el IVA y generaría un mayor valor a pagar. Entonces diríamos, ¿cuánto me va a pagar la compañía Limitada? Me va a pagar los 15.250.000 del servicio del mantenimiento de sus vehículos más el 19% del IVA, 2.897.000. ¿Cuánto recibo? Recibo 18.147.500. ¿Cómo lo contabilizo? Simplemente, chicos y chicas, que a nuestro CHIF le vamos a agregar los impuestos. Ya sabemos identificar un débito, sabemos identificar cuál es un crédito y a eso le vamos a enseñar, le vamos a identificar el impuesto que está generando, bien sea el impuesto o la retención en la fuente. ¿Listo? Por favor, el audio. Por favor, el audio. No, sí estoy bien. Pues estoy viendo bien. ¿Cómo se contabiliza entonces? Vamos a contabilizar. ¿Cuánto recibe? Recibe el ingreso más el IVA. Entonces esa plata llega a caja. 18.147.500. Genera un ingreso de la cuenta 4155 por 15.250.000. Y el IVA, como yo lo cobro en el ingreso, sería un impuesto generado, crédito del código 240805, impuesto a las ventas generado crédito. Entonces, el IVA en el ingreso siempre va a ser de naturaleza crédito de la subcuenta 240805. Vamos al caso de los costos y los gastos. Es todo lo contrario. Si el IVA en el ingreso es un crédito, el IVA en el costo y gasto es un débito. Entonces dice aquí, quien realiza un pago por un bien o un servicio grabado con dicho impuesto, paga el IVA. Ah, es que yo lo estoy pagando. En el gasto, yo pago el IVA. En el ingreso, yo lo cobro. Como yo lo pago, lo contabilizo en una cuenta de pasivo de naturaleza débito del código 2408, impuestos sobre las ventas por pagar, de la subcuenta 10, 240810. Y ese IVA se llamaría impuesto descontable. Cuando yo lo cobro, se genera. Cuando yo lo pago, me lo descuento. Iría a la cuenta 240810 de naturaleza débito. Miremos el ejemplo. Dice que la compañía B.A, su objeto social es el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. En abril 11 le cancela allí Limitada. Yo estoy pagando 9.500.000 pesos más IVA del 19 por arrendamiento del local, del mes. Mira, cheque. ¿Cuál es la base? Son los 9.500.000.
Sobre esos 9.500.000, calculo el IVA del 19%, 1.805.000. ¿Cuánto pago? Pago el valor del canon más el IVA, 11.305.000. ¿Cómo contabilizo? Contabilizo. Este arrendamiento para mí es un gasto de las cuentas 51.20, débito 51.20, porque los gastos son de naturaleza débito, por 9.500.000. El IVA, como yo pagué el IVA, sería un impuesto descontable. Cuando yo pago el IVA es un impuesto descontable de naturaleza débito por 1.805.000. Y el valor del servicio más el IVA en el gasto, la plata me sale entonces del banco. Se me vuelve naturaleza crédito. Entonces, finiquitemos. El IVA en el ingreso es un impuesto generado, crédito 240805. El IVA en el costo y el gasto es de naturaleza débito de la subcuenta 240810. Resumiendo, el IVA en el ingreso yo lo cobro, el IVA en el gasto yo lo pago. Esas son las dos diferencias que hay. Con relación entonces al IVA en el ingreso. Hay una figurita fiscal, una figura fiscal que tiene un tratamiento diferente, el IVA en la compra, pero en las compras de activos fijos, en compras de activos fijos, no más. Esta exención es de la norma. Dice, cuando se compra un activo fijo de propiedad, planta y equipo, y estos estén grabados con el IVA, no se incluye, mire que está viendo aquí, no se incluye los terrenos ni las construcciones y edificaciones. Los terrenos, las construcciones y edificaciones no tienen IVA. Entonces, cuando yo compro un activo fijo de propiedad, planta y equipo y tenga IVA, el IVA hará parte del activo y se contabiliza como mayor valor de él. Y se tendrá en cuenta para el cálculo de la depreciación. Quiere decir que cuando yo compro un activo fijo y tenga IVA, ese IVA no va a ser ni un impuesto generado ni un impuesto descontable. Va a ser un mayor valor del activo. ¿Qué diríamos? 21.360.500 es la base. Por el 19%, 4.058.495. ¿Cuánto pago yo por ese activo? Por ese activo yo pago los 21.350 más el IVA. Pago 25.400.000. ¿Cómo lo contabilizo? Como es un activo fijo, y en la norma me dice que el IVA será parte de ese activo, entonces yo diría 15.24 equipo de oficina por los 21.360.500. Y el IVA se lo sumaría al activo, o sea que lo estaría llevando a la misma cuenta 15.24 por 4.058.000. ¿Y cuánto pago? Pago el valor del bien más el impuesto, 25.418.995. Quiere decir, compañeritos, que el IVA, dice, el IVA suma al valor a pagar en el caso de un costo o un gasto, o el valor a recibir en el caso de un ingreso. Excepto, mire que estemos aquí, que el IVA siempre me está sumando al valor a pagar o el valor a recibir. Y excepto en el IVA, y que sería en el ingreso, sería un IVA generado, crédito 240805, en el costo sería un débito 240810, y en la compra del activo no es ni generado ni descontable, sería un mayor valor del activo. Por tal razón, cuando yo compro un activo fijo, que no sean ni terrenos, ni construcción de edificaciones, y tengan IVA,
ese IVA iría a ser mayor valor de ese activo. Si yo compro una maquinaria, sería 1520 y el IVA sería la 1520. Si yo compro equipos de oficina, sería 1524 y el IVA 1524. Si compro equipos de computación, el IVA sería equipos de computación. Si yo compro un vehículo, el IVA sería mayor valor del activo. El IVA suma al valor a pagar o al valor a recibir. Eso con relación al IVA. Con relación al IVA. Vamos a mirar el otro impuesto, que no es un impuesto, es un anticipo a un futuro impuesto que se llama la retención en la fuente. Mire, todas las personas jurídicas y naturales que generen un ingreso están en la obligación de pagarle un impuesto al Estado. ¿Y ese impuesto cómo se llama? Ese impuesto se llama impuesto sobre la renta y complementario. ¿Y ese impuesto sobre la renta y complementario de dónde se calcula? De la utilidad que tuvo la empresa antes de calcular el impuesto. Y nosotros por allá vimos los primeros días de clase cómo se calcula la utilidad. Ingresos menos gastos menos costos, siempre y cuando los ingresos sean mayores. Es de ahí donde se calcula el impuesto. Entonces, si yo tengo una utilidad de 10 millones de pesos, voy a calcular un impuesto de renta del 33%. De esos 10 millones, yo tengo que pagarle al Estado 3.300.000 de impuestos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo vendo, quien me compra a mí me va a efectuar una retención en la fuente. Quien me compra a mí me va a efectuar una retención en la fuente. Y a quien yo le compre, le voy a efectuar una retención en la fuente. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Dice que es un menor valor de un impuesto de renta que se va a pagar en el momento de la declaración de renta. Es un sistema de recaudo anticipado del impuesto de renta y complementario, lo que les decía ahorita. Todas las personas jurídicas deben de calcular un impuesto. Pero ese impuesto va a disminuir a medida que me efectúen retención en la fuente, el cual consiste en restar. Quiere decir que la retención en la fuente va a ser un menor valor a pagar o un menor valor a recibir. En restar de los pagos o abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley. Yo les dije a ustedes, chicos y chicas, que me cogieran la guía, las últimas hojas y miraran los porcentajes de retención en la fuente que teníamos allá. Y hay unas partes que tienen unas bases y otras que no tienen. Entonces, decir algo. Cuando yo compro mercancías y esa compra es igual o superior a 961.000 pesos, yo voy a efectuar o me van a efectuar una retención del 2.5%. Cuando yo presto un servicio de mantenimiento o me prestan un servicio de mantenimiento y ese servicio es igual o superior a 142.000 pesos, yo voy a efectuar una retención del 4%. Cuando yo pago un arrendamiento de un bien inmueble y ese arrendamiento es igual o superior a 961.000 pesos, yo puedo efectuar una retención o me retienen a mí si lo estoy recibiendo del 3.5%. Cuando hablamos de arrendamientos de bienes muebles, que son aquellos que se pueden mover de un lado a otro, no tiene base, o sea que sobre cualquier valor me van a efectuar retención en la fuente. En el caso de los arrendamientos de bienes inmuebles, el 4%. En el caso de horarios y comisiones, el 11% a personas jurídicas. En el caso de intereses financieros, el 7%. ¿De dónde se calcula la retención? De la base, de lo que estoy pagando o de lo que estoy recibiendo, sin incluir el IVA. Sin incluir el IVA. Porque los impuestos, usted no puede calcular un impuesto de otro impuesto. Entonces vamos a mirar cómo es el proceso. Lo vamos a hacer tanto en el ingreso como en el gasto. Dice, en el ingreso, en la prestación de un servicio o en la venta de un bien,
que esté sujeto a retención en la fuente, me retienen. Ah, o sea que yo cobro el IVA en el ingreso y quien me está pagando me va a efectuar la retención en la fuente. ¿Y cómo lo contabilizo? Dice que esa retención que me efectúan, yo la voy a contabilizar en una cuenta del activo denominada anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a favor de naturaleza débito. Ah, o sea que esa retención va a ser de naturaleza débito del código 1355. ¿Y qué me dice el código 1355? El código 1355 me dice que se llama anticipo de impuestos y contribuciones o saldo a favor. Pero lo vamos a trabajar con nivel de subcuenta. Si miramos la cuenta 135515, dice que es un activo de deudores, de anticipos, de la 15, retención en la fuente. Entonces, cada vez que genere un ingreso, y ese ingreso está sujeto a retención en la fuente, a mí me van a retener y esa retención la contabilizo en la subcuenta 135515 débito. Retomando el ejemplo anterior, dice la compañía B.SAS, su objeto social es el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. En abril 11 del 2020 le facturó, o sea, la compañía le prestó un servicio a la compañía M Limitada por 15.250.000, menos retención en la fuente del 4%. Ah, ¿por qué? Porque es un servicio que es superior a 142.000, tiene una retención del 4%. Entonces vamos a calcular. ¿Cuál es el valor del ingreso? 15.250.000. A esos 15.250.000 le voy a calcular el 4% de retención en la fuente porque está en el porcentaje, 4%. Y 15.250.000 por el 4 me daría una retención de 610. ¿Cuánto me pagan? Me pagan el valor del servicio menos la retención en la fuente. El valor del servicio menos la retención en la fuente. Porque, ojo muchachos, decíamos aquí arriba que el IVA suma al valor a pagar o el valor a recibir. La retención en la fuente, las retenciones en la fuente van a restar el valor a pagar o el valor a recibir. Por eso, debería haber recibido 15.250.000, pero apenas me pagaron 14.640.000. ¿Por qué? Porque me efectuaron una retención en la fuente en el ingreso de 610.000 pesos. ¿Cómo contabilizo? Los ingresos, cuando son de contado, me los pagan, la plata llega a caja. ¿Cuánto recibí? 14.640.000. ¿Cuánto fue el ingreso? 15.250.000 y la diferencia de los 15 menos los 14 es la retención en la fuente que me practicaron, que la llevo yo a la cuenta 135515. 135515, como me dice la norma. Entonces las retenciones siempre van a ser un menor valor a recibir en el ingreso o un menor valor a pagar en el gasto o en el costo. En el ingreso, esa retención va a un activo del código 135515. Vamos a mirarlo en el gasto. ¿Qué pasa con el gasto? Dice, quien realiza un pago por un servicio o por la compra de un bien y está sujeto a retención en la fuente porque cumple la base, le retengo en la fuente. Ah, ya soy yo el que voy a retener. Yo soy el que voy a retener. Y esa retención la voy a contabilizar
en una cuenta de pasivo de naturaleza crédito, cuenta de pasivo de naturaleza crédito del código 2365. ¿Qué dice el código 2365? Que es un pasivo de cuentas por pagar, de retenciones en la fuente, con su respectiva subcuenta. Si ustedes miran el plan de cuentas, la 2365 tiene diferentes conceptos de retención, por compras, por servicios, por arrendamientos, por honorarios, por comisiones, por salarios. Entonces, cuando estemos trabajando allá, lo vamos a trabajar a nivel de cuenta. Entonces, la retención en la fuente, en el gasto, en el costo, yo tengo que efectuar dicha retención y la contabilizo en una cuenta de pasivo 2365. Miremos entonces el ejemplo. Dice que la compañía B Limitada, B.SAS, su objeto social es el mantenimiento de bienes inmuebles. En abril 11 le cancela, yo estoy pagando un servicio, estoy pagando un gasto, 9.500.000 pesos de arrendamiento de un local menos la retención del 3.5. ¿Por qué 3.5? Porque aquí tengo arrendamiento de bienes inmuebles iguales o superiores a 961, la retención es del 3.5%. Cojo los 9.500.000, le retengo el 3.5, me daría 332. ¿Cuánto es el gasto? 9.500. ¿Cuánto retuve? 332.500. ¿Cuánto pago? 9.167.500. Contabilizo el gasto sobre los 9.500.000 porque ese fue el gasto real. ¿Cuánto pagué? Los 9.500.000 menos la retención. Pagué 9.167.000. Y la diferencia que viene a ser un pasivo del código 2365, retención en la fuente, crédito. Entonces, resumiendo, la retención en la fuente que me hagan en el ingreso va a la 1355.15. La retención en la fuente que yo haga en el gasto va a la 2365. Resumiendo, el IVA en el ingreso es un crédito de la subcuenta 240805 y el IVA en el gasto o costo es un débito de la cuenta 240810. El IVA en el ingreso yo lo cobro, el IVA en el gasto yo lo pago. Por tal razón, los IVAs siempre suman al valor a pagar o el valor a recibir, mientras que la retención en la fuente va a restar al valor a pagar o al valor a recibir. Tengo unos ejemplos más abajito de la combinación del IVA y la retención en la fuente, que eso lo vamos a ver dentro de a las 9 de la mañana. Nos vamos a ingresar para que veamos la segunda parte, porque nos faltan 5 minutos de clase. Aprovechemos los 5 minutos por si de pronto tienen alguna duda. Profe, con Claudia, ¿cómo está? Bien, tú, Claudia. Bien, gracias a Dios. Profe, en la tabla atrás de retención, esa está desactualizada porque me está diciendo que en servicio 140 y para este año son 142. Sí, se fue un error, por eso quise plantearlo aquí. Yo les voy a mandar a usted la nueva tabla, sí. Y en la otra, que es la 961 y está por 947. Sí, se fue la tabla que no era, sí. Tiene toda la razón ahí. Listo, profe, gracias. Profe, Ahí. y en el enunciado, cuando hay que sacarle la retefuente y el IVA, en el enunciado siempre lo va a decir. O Sí, nosotros... por ahora en los ejercicios siempre les voy a decir, tiene IVA del 19, tiene retención del 4, del 3, mientras que ustedes empiezan a manipular la tabla de retención en la fuente. Ah, ok. Como se lo estoy diciendo aquí en este ejemplo, aquí la contabilización de retención en la fuente y el IVA, aquí, ejercicio de combinación de IVA y retención. Profe, ahí en el de combinación de IVA y retención no se cumple la partida doble. Pues no se tiene que cumplir.
Sí, siempre tiene que cumplir la partida doble. No me acuerdo en Siempre. cuál fue y yo me puse a hacer la suma de los dos lados y no daba lo mismo. Quise hacer Había un con- error, sí. creo que por aquí está el errorcito. Ay, lo que- profe, el último ejemplo. Ajá. Del último, el último. Es el último, profe. o es este, creo que es este. Queda 10 millones 972.500. Y el último también. Aquí también. Yo lo rectifico enseguida y ya lo miramos, listo. Profe, ¿Qué oyese? ese documento lo podemos imprimir para tenerlo aquí, pues en el cuaderno para Cuando uno. haga lo que usted quiera, Jesse. Pero entonces yo Ok. se lo corrijo para que lo Eso, imprima. para imprimirlo y tenerlo más asequible a la mano para un ejercicio o algo que uno necesite. Adicionalmente, en la guía también está. ¿En qué página, profe? Claro que aquí está más explicado. ¿Pero en qué página, profe? No, aquí está más explicado. Por eso lo quise montar aquí, pasarlo acá para ampliar los conceptos acá. Ahí está mejor, profe. Ese documento que usted tiene ahí está muy completo. Listo, sí. 9.500, 1.332, 19.32, 21, 4, 534. Aquí hay un error también. 24, 84, 88. Listo, compañeros, entonces nos volvemos a ver a las 9. ¿Listo? Chicos, Listo, profe, gracias. nos vemos a las 9. Bueno, ya. Profe, gracias. Gracias.